ahora sí, nos vamos a adentrar al segmento que hemos traído al día de la fecha, que tiene que ver con el asesino de Green River, que bueno, era llamado Gary Ridgway, el hombre este, ¿no? El asesino, que bueno, después de un tiempo lograron deducir, ¿no?, quién era el asesino. Bueno, vamos a hablar un poquito de los comienzos. Los primeros asesinatos se dan el año 82, en principio del 83 también, en donde comenzaron a aparecer cadáveres en las cercanías, ¿no?, del río Green, ¿no?, de Green River, ahí en el sur de Seattle. Empiezan a aparecer cadáveres de mujeres, cuerpos que, bueno, habían sido atacados de forma violenta y también habían sido abusadas, y no se sabía, ¿no?, por dónde venía el asunto, pero bueno, empezaban a aparecer varios cuerpos y se decía, ¿no?, la policía, ¿no?, que empezaba a investigar, empezó a notar que era, digamos, un mismo patrón lo que se seguía, y que parecía ser la misma persona, un asesino en serie, ¿no?, que estaba cometiendo estas atrocidades. Bueno, las víctimas en su mayoría, como dije, eran mujeres, en realidad eran todas mujeres, eran prostitutas muy jóvenes que tenían entre 16 años y 20 y pico. Hubo casos después, ¿no?, que hubo mujeres un poco más grandes, pero más o menos el parámetro de mujeres de edad, digamos, era entre 15 a 25 años más o menos. Y bueno, empiezan a aparecer montones de cuerpos seguidos, porque no es que era solamente un cuerpo que aparecía cada un mes, sino que semana a semana empezaban a encontrar cuerpos en la cercanía de este río, y en las cercanías también del lugar, no solamente ahí. En muchos casos aparecían en otros lados, pero generalmente iba por esa zona, por eso le titularon, ¿no?, el asesino, la prensa le puso el asesino de Green River. Bueno, vamos a hablar un poquito bueno, dijimos del perfil, ¿no? Este hombre, Gary Ridgway, fue en un momento identificado por una mujer que se salvó, digamos, de la situación, que pudo zafar, y que lo identifica como un hombre que tenía una camioneta, y porque empezaron a ver los casos, entonces las chicas empezaron a preocuparse y a tener ciertas precauciones, y entonces a los clientes se le pedía una identificación. Cuando se le pedía una identificación, esta chica recuerda a esta persona, que era un camionero que laburaba en una empresa bastante conocida de la zona, una empresa de pintura, y que bueno, la policía llega a Gary Ridgway, lo detiene, le hacen las preguntas, ¿no?, y todo lo que conlleva, ¿no?, las formas policiales, y lo hacen, digamos, hacen el procedimiento de la máquina del detector de mentiras, en el cual él lo pasa, no se produce ninguna anomalía, ¿no?, dentro de la máquina, del sensor, y él, como quien dice, pasa y no es detenido, ¿no? Es retenido unas horas y después continúa su vida. Pero es un antecedente, ¿no?, que él estuvo, digamos, una detención porque había sido identificado por una mujer, ¿no?, una mujer que laburaba de la prostitución. Después volvió a ser detenido en otra ocasión, en donde también le hacen un análisis, le extraen un poco de saliva, y por aquel entonces estamos hablando de los 80, años 80, 82, 83, 84, en donde, bueno, no había una tecnología donde podía hacer un comparativo, pero igual las pruebas se tomaban por las dudas. Uno creía que en algún momento la tecnología iba a avanzar y esas pruebas en un futuro podían llegar a servir, que es el caso de este caso, prácticamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de la infancia y lo que fue la adolescencia de Gary Ridgway. La infancia un poco difícil. Su padre era un chofer de micro de larga distancia, en el cual generalmente andaba por esta ruta, que era la ruta 99, en el condado de King, Washington, y ahí es donde, digamos, él captura a las mujeres después de hombre adulto, ¿no? Porque su padre siempre hablaba mal de las prostitutas, siempre se vivía quejando de esta gente, decía que era la escoria, ¿no?, la parte horrible de la historia, ¿no?, que se tenía que cruzar en el camino cuando hacía sus viajes,
pero también el padre era un consumista, ¿no?, de estas mujeres, de estos servicios sexuales, y en más de una ocasión ha vuelto a su hogar con una enfermedad, digamos, sexual, que, bueno, causaba cierto revuelo y ciertas represalias de parte de la mujer, ¿no? Y él desde chiquito, ¿no?, mamó todo eso de violencia, ¿no?, y esta locura del padre violento y de estas cosas que estaban mal planteadas. Y su madre, que también era muy autoritaria, estaba todo el tiempo encima de él, tratando de que vaya bien en el colegio y todas estas cosas, de modo, no, digamos, muy paciente. Y él todo lo contrario, no funcionaba, era un pésimo estudiante, tenía un problema como es incontención urinaria, se hacía pis cuando era niño y preadolescente. Esto también llevaba a que la madre lo golpee, lo ponga debajo de la bañera, lo fregue, ¿no?, de malas formas, y él en vez de tener un impacto, digamos, de tratar de cambiar las cosas, le provocaba otra cosa. ¿Qué le provocaba? Le provocaba el apetito sexual, porque la madre, para la época, estamos hablando en los años 70 más o menos, era una mujer muy, muy sexy, que usaba faldas cortas, vestidos cortos, digamos, muy sugerentes, y el joven Gary tenía deseos sexuales con la madre, ¿no? No ha pasado a mayores, pero bueno, es algo que tenía él reprimido y que después se manifiesta, ¿no?, siendo adulto con las prostitutas, ¿no?, ensañarse de esta bronca, ¿no?, de violencia sexual. Él, cuando va creciendo, cuando se hace adolescente, toda esta rabia que tiene contenida, se empieza a desquitar con los animales, empieza a maltratar a los animales, a golpearlos, a matarlos, a quemarlos, todo por todo este trastorno, ¿no?, que tenía en su cabeza. Y a la edad de 14, 16 años más o menos, digo más o menos porque algunos dicen 14, otros dicen 16, así que vamos a decir más o menos, él comete su primer intento de asesinato a un niño de 6 años, que lo lleva ahí a las cercanías por donde residía, que había tipo un bosque, una zona media boscosa. Lo lleva al niño y lo intenta ahorcar. Cuando el niño se logra zafar, lo apuñala en una de sus piernas, pero bueno, tuvo la suerte de poder salir, digamos, de ese lugar, y logra salir, digamos, de este suceso. La cuenta, digamos, el niño, pero bueno, es su primer intento, ¿no?, violento de tratar de lo que después se genera, ¿no?, un poco más adelante. Como decía, era un pésimo estudiante, era una persona que tenía un coeficiente intelectual muy bajo, tenía un 82, que generalmente el normal bajo es del 90, más o menos, o sea que estaba por debajo del promedio bajo de coeficiente intelectual. Pero a su vez era una persona muy astuta, porque con todas sus formas del procedimiento que va llevando en su serie de asesinato, después te vas a dar cuenta que era bastante más inteligente de lo que decía su coeficiente intelectual, ¿no? Y bueno, este señor, como dije, laburaba en una empresa de camiones de pintor, y eso lo llevaba a también camuflar un poco su vehículo cuando andaba en las cercanías de esta ruta, ¿no?, levantando a las chicas. Y esto vamos a tomarlo como la primer parte, así no se junta todo, y después continuamos un poquito más.